Muy bien, vamos a meditar la palabra. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmo 92, verso 12 y 13. Salmo número 92, versos 12 y 13. Dice así el verso 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Hasta ahí. El justo florecerá como la palmera. Hace 8 días vimos de que una persona justa es aquella que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. En los términos del libro de Romanos, ha sido justificada o justificado. Ha sido declarado justo cuando ha puesto su fe en el sacrificio de Cristo. Entonces, si usted y yo hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús, el Padre nos declara justos delante de su presencia, como si nunca hubiéramos hecho pecado, porque Él ahora nos ve a través de la justicia de su Hijo Jesús. Entonces, usted y yo somos personas justificadas o justas. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí el salmista dice que el justo, es decir, usted y yo, florecerá como la palmera. Pero nos vamos a enfocar en la segunda parte del verso 12 en esta tarde. Dice: crecerá como cedro en el Líbano. El justo, cada uno de nosotros, dice el salmista David, que debe de crecer, o mejor dicho, me debo de incluir, pero si a fuercitas, ¿verdad? Me debo de incluir primero con ustedes que como justos debemos crecer. Pero ¿cómo? Y mire que el salmista, claro que es Dios a través de él, nos compara con un árbol muy especial. Mire que Dios en ocasiones nos compara con algunos árboles. En este caso, nos compara como un cedro. ¿Qué es este árbol, hermanos? ¿Por qué Dios nos compara con este árbol? ¿Por qué Dios quiere que crezcamos como este árbol? ¿Será que este árbol entonces, llamado cedro, crece bastante? Fíjense que el término cedrus procede de la lengua árabe, que quiere decir quedrón. Cedrus proviene del árabe como quedrón, y que significa fuerza. El cedro es símbolo de fuerza, de fortaleza. Pero aquí dice el salmista que
creceremos como cedros en el Líbano. En el Líbano. Mire cómo especifica el nombre del árbol y el lugar de donde crecen estos árboles. En el Líbano. Ahora, quiero también decirles qué significa Líbano. Líbano, hermanos, viene del hebreo Lebanón y sencillamente quiere decir blanco. Eso significa Líbano, blanco, blanco. Y es que habían unas regiones montañosas al sur de Israel. Habían como dos cordilleras muy altas y que en la mayoría o una mayor época del año estaba siempre revestido de nieve y sigue hasta ahora. En esa zona, en una gran parte del año, siempre hay nieve. Y pues todos sabemos que la nieve es de color blanca. Entonces las montañas siempre se veían blancas, siempre, siempre. De ahí el nombre pues de Lebanón o Líbano. Y precisamente en esas montañas crecían y aún siguen creciendo estos árboles ahora en la actualidad, porque ya se cuida, ¿verdad? Ya tienen especial cuidado porque en su momento, hermanos, ya hace miles de años, diferentes civilizaciones explotaron las montañas del Líbano obteniendo cedros o madera de cedro, tales como los fenicios. Los fenicios fueron los primeros en explotar estos bosques sacando madera de cedro. Y ellos lo ocupaban para la construcción, para comercializar y para hacer grandes barcos que navegaban a todo lo largo del Mediterráneo. Entonces los fenicios explotaron una gran cantidad de cedros de esas montañas llamadas montañas del Líbano. También los asirios, también hasta los israelitas, los egipcios, los romanos, hasta los babilonios le sacaron provecho a las montañas del Líbano, obteniendo bastante madera de cedro, bastante. Quiero leerles un poquito más aquí. Fíjense que el Líbano ahora es un país muy pequeño en el Oriente Medio, fíjense, y limita al sur con Israel. El país que está al sur del Líbano es Israel. Al norte y al este limita con Siria. Y al oeste colinda con el mar Mediterráneo. Entonces las montañas del Líbano eran muy productivos en árboles de cedro. Ahora, esto de que la mayor parte del año estaban cubiertas de nieve, fíjense que los profetas del Antiguo Testamento hablaron mucho sobre las montañas del Líbano, los cedros del Líbano, haciendo comparaciones muchas veces. Por ejemplo, Jeremías, allí en Jeremías 18:14 dice: faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Miren cómo en Jeremías hace referencia a la nieve que cubrían esas montañas y que se veían siempre blancos. Ahí vemos. Ahora, esta palabra cedro
se encuentra no menos de 70 veces en las Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento. No menos de 70 veces, haciendo comparaciones. Y aquí Nehemías hace una referencia a la nieve que cubría esas montañas tupidas de cedro. Ahora, vamos a aprender algo aquí, hermanos, porque el salmista dice que el creyente, el justo, debemos de crecer como el cedro, pero el cedro del Líbano. ¿Cómo hace? Les digo, especificación sobre el Líbano, ya que hay otros lugares del mundo con otros diferentes tipos de cedro, pero nada comparables con los que crecen allá en Líbano. Por cierto, hermanos, ¿saben cuál es el emblema? ¿Saben cuál es el escudo nacional del país del Líbano? ¿Alguien sabe? Pues ni más ni menos que un árbol de cedro. Un árbol del cedro es el emblema nacional del país del Líbano. Y es que, según los conocedores de este árbol, de esta madera, pues es una madera muy fina, muy bonita. Tiene características muy codiciables para el ser humano. Por cierto, el rey David, el rey de Israel, ya cuando él estaba en total reposo, Dios le había dado victoria sobre sus enemigos, un día se dijo a sí mismo, y también se lo dijo al profeta Natán, le dijo: oye, profeta, dice, no es posible que yo viva en casa de cedro, mientras que el arca de Jehová está entre cortinas. Se sintió mal David, como él, siendo hombre, humano, pecador, vivía en una casa lujosísima, bonita, en extremo muy bonita, grande, muy grande, la casa del rey David, y toda era de cedro. Y cuando él mira el arca de Dios entre cortinas, pues se siente mal. Y le dice al profeta: necesito hacerle una casa a Dios. El profeta le dijo: haz lo que te dicte tu corazón. Pero Dios no le permitió a David construir el templo. Fue su hijo Salomón que construyó el templo. Y vamos a ver que Salomón, hermanos, mandó a traer muchísima madera de cedro, vigas, ¿verdad? Tablas para hacer el templo de Dios. Eso sí quiero que lo leamos a manera de referencia, para que vean cómo en las montañas del Líbano, en esas montañas de color blanco, se extraía el mejor cedro. El mejor cedro. Vea conmigo Primera de Reyes y vamos a leer algunos versículos. Primera de Reyes 5. Primera de Reyes 5, veremos cómo Salomón, pues en un acuerdo con el rey de Tiro, el rey Irán, pues trajeron muchísima madera de cedro y de ciprés, precisamente de esas montañas que casi todo el tiempo estaban pues revestidos de nieve y se veían muy blancos. Vamos a ver, miren, sígueme con su vista. Por cuestión de tiempo lo voy a leer y sígame con su vista. Dice así el 5:1. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo había ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir
a Hirán: tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Miren el 6, ojo con el 6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios o los de Sidón. 7. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar. Esto es el Mediterráneo, que era el mar grande, al mar. Y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. 11. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hirán cada año. Vamos a pasarnos al 13, 5:13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, y viniendo hacía estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte. Fíjense, todo el extraordinario trabajo, y que, bueno, es un decir que Salomón lo hizo, ¿verdad? Porque realmente lo hicieron sus trabajadores. A veces decimos el templo que edificó Salomón, pero yo creo que él no metió ni una mano, sino fueron los constructores los que estuvieron ahí. Pero sin embargo así se dice. Entonces miren cuánta gente mandó Salomón a las montañas del Líbano para extraer cedro, juntamente con los expertos en bosque y en madera que tenía el rey Hirán. Y aparte del templo, hermanos, Salomón hizo aparte su propia casa, su casa de gobierno. Hizo varias bodegas, todas de cedro, columnas de 15, luego otra de 15, 45 columnas de cedro, enorme. De tal suerte que esas construcciones llegaron a llamarse la casa del bosque del Líbano. Mire qué nombre le puso, porque todo estaba hecho y revestido de cedro, cedro del Líbano. Se dice que hoy día ya el país del Líbano en sí
pues ahora tienen reservas, ya que protegen, porque pues ya no hay muchos cedros, como lo hubo en aquel entonces. Ya está muy cuidado esas reservas, porque están permitiendo que los cedros ahora crezcan y sean muy longevos. Pero vamos a ver por qué, después de esta pequeña introducción, por qué Dios quiere que crezcamos como los cedros. Los cedros son muy altos, o miren, o al menos los cedros de aquel entonces, por ejemplo, de los que usó Salomón para la construcción del templo y otras edificaciones, eran cedros muy altos. Se dice que estos cedros llegaban a medir hasta 40 y 50 metros de altura, hermanos. Crecían bastante. ¿Se puede usted imaginar de donde está usted sentado? Imagínese a cualquier punto, 50 metros. Eran árboles tremendos. Sus troncos tenían un diámetro de aproximadamente 12 o 13 metros, muy gruesos, muy grandotes. Pero vamos a ver sobre este primer punto, su crecimiento. Ya que el salmista dijo, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá como cedro en el Líbano. Y los conocedores pues dicen que hasta 50 metros podía medir un cedro del Líbano. Por eso Dios dice, el justo, el creyente debe de crecer como el cedro, crecer, crecer, crecer. Ahora no me refiero a un crecimiento físico, porque como usted verá, pues muchos no tuvimos la gracia de crecer mucho, pero sí un crecimiento espiritual, un crecimiento en la gracia de Dios. O como dijo Pedro, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El creyente, nosotros los creyentes, no debemos darnos el lujo de parar de crecer. Eso no va de acuerdo al pensamiento, al deseo, al plan, al anhelo de Dios. Dios quiere que crezcamos, crezcamos, crezcamos. De a poquito, 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 obteniendo cada vez más altura, altura espiritual. ¿Hasta dónde dejaremos de crecer? Dice el libro de Efesios, hasta que lleguemos a la medida de Jesucristo, la medida de un varón perfecto. Pero eso todavía está muy verde, hermanos, ¿verdad? Echémonos un vistazo, analicemos nuestra vida y verá que apenas somos un arbusto espiritual. Algunos somos una zarza, quizás algunos somos como el cazaguate apenas. Pero Dios quiere que, y por eso nos compara como el cedro del Líbano, de esas montañas blancas por la nieve. Imagínense, 50 metros, muy altos, muy altos. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos,
míos, amados, estén firmes o estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo? Como el cedro del Líbano. Ahora, para que ese cedro pueda estar muy alto y fuerte, desde luego sus raíces tienen que profundizar en busca de humedad, en busca de agua, en busca de nutrientes. Y el cedro es un árbol que sus raíces son muy profundas buscando agua. De igual manera nosotros debemos de profundizar nuestras raíces en la persona de Cristo, ya que Él es la roca que nos puede dar el agua para mitigar nuestra sed en este desierto, en este mundo. Entonces tenemos que profundizar en Cristo, profundizar en los pensamientos de Cristo, en la voluntad de Cristo expresada en su palabra. Tenemos que profundizar en la vida de Él. Y entonces, y solo entonces, estaremos espiritualmente fuertes y creciendo cada día un poco más. Cada día un poco más. El cedro no deja de crecer. No deja de crecer. Otra cosa, hermanos. Los cedros son muy longevos. Viven muchos años. Muchos. Algunos dicen que llegan a vivir entre 2000 y 3000 años. Vi un dato por ahí que posiblemente haya cedros, fíjense, de 7000 años al día de hoy. Fíjense, antes de Cristo. Son árboles muy longevos. Por eso también con frecuencia el cedro es un símbolo de eternidad. El cedro es un símbolo de eternidad. El cedro es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, eterno. Qué interesante, hermanos. Miren, muchos de los muebles que estaban en el tabernáculo de aquel entonces, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, Josué, Salomón, por ejemplo, el arca del pacto, que era una caja, era de oro, pero luego era revestida de madera, de cedro. Y hablaba de nuestro Señor Jesucristo en sus dos naturalezas. El oro primero, símbolo de divinidad, y la madera, símbolo de su humanidad, divino y humano. Y así varios muebles del tabernáculo eran hechos de cedro y revestidos de madera, simbolizando al Señor Jesucristo. Entonces los cedros, de que nacen, de ahí ya no. Como vimos, solo crecen. Y como dije hace 8 días, así como la palmera crece en un solo lugar y permanece para poder florecer y para poder dar frutos. Si nosotros, hermanos,
queremos florecer y dar frutos, debemos de permanecer. ¿Dónde? Mire el verso 3, Salmo 92. Mire dónde debe de estar el justo plantado. El justo debe estar plantado, verso 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Dónde debemos crecer? En la casa de Jehová. Y como dijimos 8 días, esta es una iglesia local, donde nos reunimos un cierto número de personas. ¿Para qué? Para recibir el alimento espiritual y crecer. Pero para poder proseguir en ese crecimiento, debemos estar plantados en un solo lugar, en una sola casa, tener un sentido de pertenencia a una casa espiritual. Y repito la frase que dije 8 días: Dios no quiere que seamos como los chapulines. Una característica de los chapulines es estar brincando. Por eso también le llaman saltamontes. ¿Ya? Saltan de un lugar a otro. Bueno, el justo, para poder crecer y florecer como el cedro del Líbano, debe de estar plantado. Solamente así creceremos y daremos frutos. Y entre más pasa el tiempo, mejores frutos daremos. Mejores frutos. No nos vaya a pasar, como dije, como le pasó a los fundadores de los mormones o de los testigos. Estos jóvenes, porque en realidad fueron muy jóvenes, por no saber plantarse en una sola casa espiritual que era de sana doctrina, como por ejemplo José Smith, que creció en una iglesia metodista juntamente con sus padres, después se desvió, se salió de ahí. Dijo: esto no está bueno. Y empezó a ver errores, empezó a ver defectos. Y empezó a buscar dónde estaba pues la iglesia perfecta. No encontró una. Por eso, según dice él, que formó la suya propia. Y es ahí como nace la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. O Charles Russell, que creció en una iglesia presbiteriana y luego se movió y se fue a una adventista, para luego formar su primer grupo de los estudiosos de la Biblia o lectores de la Biblia, y que finalmente llegó a ser los testigos de Jehová. Ese no creció para arriba, miren, se fue hacia los lados y luego se fue hacia abajo, inventando un sinfín de doctrinas contrarias a la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Por no decidirse plantarse y crecer en la casa de Jehová. Ahora, yo sé que la mayoría de las iglesias pues predican la sana doctrina, alaban, adoran, sirven a Dios. Y alguien puede argumentar diciendo: pues este domingo voy aquí a Familias en Plenitud, el otro domingo me voy a Filadelfia, el otro domingo me voy al Chequiná, al otro domingo me voy a El Salvador. Total que son iguales, sí son iguales, pero debe de haber un orden. Debe de haber un orden en la membresía para que pueda crecer
como el cedro en el Líbano. ¿Sí, hermanos? Para que podamos crecer. Mira el Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde debemos de morar? ¿Dónde debe ser nuestra habitación espiritual? Nuestra casa espiritual. Ciertamente en la casa de Jehová moraré por largos días. No hay nada más increíble que un cristiano permanezca fiel en su casa espiritual. He conocido congregaciones donde muchos miembros desfilan, ¿no? Por temporadas. Sale un grupo, luego sale otro grupo, luego sale otro grupo. No obstante, llegan otros nuevos, ¿verdad? Pero fíjense, yo he observado, siempre hay un remanente fiel que permanece, que incluso han estado desde los inicios y aguantan y soportan todo terremoto espiritual que viene a la iglesia. Entiéndase, problemas, dificultades, chismes, habladurías, lo que fuese. Hay cristianos que son como el cedro del Líbano, que permanecen y ahí están. Y seguramente de parte de Dios tendrán un premio, porque Dios honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad de permanecer en una sola casa espiritual, tener un sentido de compromiso, un sentido de pertenencia en una casa espiritual. Ahora, hay algunos que han cambiado de iglesia, como les dije hace 8 días, pero a veces hay razones muy justas, hay razones muy congruentes, ¿verdad? Hay razones a veces pues incuestionables. Por ejemplo, cambio de domicilio. Por ejemplo, la distancia. Si alguien se va a vivir hasta Cimatlán, pues ¿qué es lo más lógico que haría? Buscar una iglesia que le quede cerca, ahí por Cimatlán, ¿verdad? Ahí no le podemos exigir, oye hermano, no llegaste temprano el domingo. ¿Cómo? Imagínense. No, hay razones muy congruentes para que alguien pueda cambiarse de congregación. También cuando en una iglesia no se predica la sana doctrina, y entonces están predicando puras falsas doctrinas o herejías. Entonces el cristiano inteligente que lee la Biblia dice, aquí no está bien el asunto. Necesito salirme por mi bien espiritual y buscar, orar a Dios donde congregarme, porque necesito crecer y permanecer en una casa espiritual donde se predique la sana doctrina. Hay razones que permiten cambiarnos, ¿verdad? Hay razones. Entonces, pero mientras sea por cualquier cosita, hermanos, de que, ay, me voy a cambiar porque la hermana no me saludó, ¿ya? Yo me acuerdo que antes, bueno, ahora hay otros tipos de cómo ambientar un escenario, pero antes no había cosas como hay ahorita, y antes se ponían floreros, flores, miren, todo largo, flores muy bonitas, y ya sea que por equipos o por familia,
les tocaba traer flores al altar para adornar aquí el altar. Pero habían hermanos que se ofendían porque sus flores las ponían hasta allá y no al centro. Cosillas, ¿no? Pequeñeces. Y decía, me voy de esta iglesia. ¿Cómo es posible que mis flores las pongan hasta la esquina, hasta la orilla y no al centro? Me voy de la iglesia. No, hermanos, fíjense, por cualquier cosita. Pero no debe de ser así. El cedro soporta los vientos, los huracanes, el clima muy bajo, hasta a veces 30 grados bajo cero. El cedro soporta todas las inclemencias del tiempo y no para de crecer, no para de crecer. Por eso viven muchos años, árboles muy longevos. Por eso el salmo, igual el salmista David decía en la última parte del 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días, por largos días. Otro punto más. El cedro, hermanos, miren, produce una sustancia, un olor que hace que los insectos no le hagan daño. Los que han estado en la carpintería, bueno, aquí está Joel o el hermano Abelino, no sé si alguien más tiene más conocimiento de los diferentes tipos de madera, pero en específico el cedro. Miren, aparte de tener, dicen, un olor muy agradable, un olor muy rico, produce una sustancia, ¿sí?, amarga que hace la función de repelente. Y entonces la polilla, diferentes clases de hormiga, sobre todo insectos que les gusta carcomer la madera, echar a perder la madera, el cedro no lo permite. Es, creo, el único de los árboles que no permite que los insectos le dañen. Fíjense, aún las serpientes no habitan, no pueden estar cerca de los árboles de cedro. Tienen un repelente, una sustancia que los ahuyenta. Fíjense, qué maravilloso. Y dicen que la madera de cedro esa, pues no hay necesidad de curarla en contra de la polilla. Fíjense, estas bocinas son unos cajones que por dentro, bueno, están forrados de ese vinil, pero ya les está cayendo bastante, ¿cómo se llama ese polvito? Se me va el nombre. Polilla, ¿no? ¿O cómo se llama? Le cae mucha polilla, fíjense. Ya le van a su mantenimiento. Pero el cedro no. El cedro ahuyenta cualquier insecto que quiera venir a él. Y sobre todo también las serpientes. Fíjese que la serpiente es un símbolo de Satanás. El Salmo 91 dice: hollarás y pisarás al dragón. Cristo dijo: les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, símbolos del mal, símbolos demoníacos. Bueno, el justo, que Dios lo compara como un cedro, también tiene la capacidad de ahuyentar de su vida todo demonio que quiera venir a su vida a mortificarlo, ¿verdad? El justo, comparado como un cedro del Líbano que ahuyenta insectos y serpientes y toda clase de animales dañinos, el creyente también tiene la capacidad de producir un repelente espiritual donde el diablo nomás lo acecha. Pero nada más eso, solo lo acecha.
Miren, el diablo anda como león rugiente. No es un león. ¿Cómo? ¿No? El verdadero león de la tribu de Judá es Jesús. Pero Satanás, que es un imitador, anda como león, alrededor buscando a quien devorar. Y el cristiano que no tiene una vida espiritual como la tiene un cedro del Líbano, es presa fácil del demonio, de los demonios, de Satanás mismo, para atormentarle. Pero mire, la Biblia nos da la clave, el secreto para que Satanás no se nos acerque. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el ingrediente que debe de haber en el creyente para que, como el cedro, no se le acerquen insectos que dañen la madera? ¿Cuál es para el creyente, para el justo, este repelente? La sumisión. Un cristiano que se somete a Dios y a todo lo que Dios ha establecido, la Biblia dice que el diablo no se le puede acercar. Mire qué texto poderoso. Un creyente, un justo que se somete a Dios, que se somete a su voluntad, a su autoridad y a las autoridades que Dios ha delegado, ahí dice que el enemigo o Satanás no le quedará más que huir. Estará acechando, a ver quién no vive en sumisión, no tiene humildad, solo hay orgullo, vanagloria, soberbia. El cristiano que tiene orgullo, soberbia, vanagloria, es comida fácil de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, esa es su naturaleza. De hecho, Satanás fue arrojado, fue destituido del cielo mismo por su soberbia. ¿Entiende esa palabra, hermano? Soberbia. Un corazón soberbio que no se somete a nada ni a nadie. Él es la ley o ella es la ley, ¿no? Aunque no tenga trono ni reina, sigue siendo el rey siempre. Bueno, no es más que orgullo, vanagloria, ¿verdad? Satanás se identifica, dice, no, de aquí soy, dice Satanás. Este es de los míos. Miren, qué interesante. Satanás luego encuentra acercamiento en alguien que no ha doblegado su orgullo, su cerviz, que siempre dice: ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces tiene la cerviz muy dura y no la ha doblegado para someternos primeramente a Dios, a su palabra, a su autoridad. Y el diablo
es todo lo contrario. Él quiso ser semejante a Dios. Dijo, yo también puedo ser como Dios. Yo también puedo. ¿Quién me lo va a impedir? Y empezó a contaminar a todos los ángeles del cielo, de tal manera que logró contaminar con su soberbia la tercera parte de los ángeles. Y cuando fue expulsado, arrastró a esa tercera parte de ángeles a la tierra. Pero si queremos mantener al enemigo alejado de nuestras vidas, donde él no tenga parte ni suerte en nuestras vidas, debemos de someternos a Dios. Someternos. El sometimiento habla de humildad, obediencia. Obediencia. Y entonces el enemigo difícilmente tocará a un creyente con la cabeza inclinada en señal de sometimiento a Dios. Difícilmente, hermanos. El enemigo no lo puede. Luego reconocerá a una persona que esté en sumisión a Dios. Luego Satanás reconoce. En una ocasión Jesús iba caminando y le salió al encuentro un endemoniado. Era de la región de Gadara, el endemoniado gadareno. Y en cuanto vio a Jesús empezó a gritar: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo Jesús de Nazaret? ¿Has venido para atormentarme antes de tiempo? Los demonios que habían en ese hombre reconocieron la autoridad que tenía Jesús, porque él era un hombre sujeto al Padre. Y Jesús dijo: yo lo que hago es lo que el Padre me mandó a hacer. Yo no hago más de mi propia voluntad. Yo no hago mi propia voluntad. Yo lo que oí y vi del Padre, eso hago. La voluntad del Padre hago. Estaba sujeto a Dios. Y por eso cuando los demonios le veían, luego no podían soportar esa autoridad que Jesús tenía. Lo mismo con Pablo y Bernabé. Cuando estaba predicando y había por ahí algunos varones que querían echar fuera demonios, porque se veía emocionante echar fuera demonios. Eran 7 varones hijos de un tal Esceva, Y entonces cuando había una persona poseída, dijeron: en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, sal fuera. ¿Qué hicieron los demonios? Se rieron, se mofaron y se fueron contra estos jóvenes y les pegaron una golpiza. Porque el demonio que había en esta persona dijo: a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Están llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de vanagloria. Lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo por vanagloria propia. El demonio les pegó una corretiza. Los demonios se dan cuenta luego quién es una persona sumisa, obediente, y difícilmente se acercará a ellos. Difícilmente. Pónganse de pie, hermanos.